Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, así que, ¿qué significa esto? Pues, ¿qué hacer frente a las verdades de Dios para mi vida? ¿Qué decisión tomar? ¿Qué he de creer a partir de la verdad que está en su palabra? Para esto quiero que me acompañen con dos versículos que se encuentran en Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6. Jesús aquí habla y nos dice lo siguiente. Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que, de manera que, de esto hemos venido hablando, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Así que debo tener claro, debo creer y vivir de acuerdo a lo que dice aquí la palabra de Dios, como una sola carne, sabiendo que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Dios es el que los une a un hombre y a una mujer, y los une en torno a un mismo yugo. La palabra de Dios me habla acerca de esto. El matrimonio, ¿qué es? El matrimonio es una yunta. Una yunta son dos bueyes unidos a través de un yugo, y ellos a su vez pues van alonando un arado, van trabajando, entonces se unen en torno a un propósito común. Van trabajando juntos, van hacia adelante. Ahora, también hay algo interesante. Pues ellos no se mueven solos, ahí están ellos dos, unidos en un solo yugo. Claro, tiene que ver con el arado que representa el trabajo que tienen allí, hacia lo cual se han unido hacia un solo propósito. El uno no puede tomar para un lado, el otro tampoco para el otro. Por eso es un solo yugo, es una sola carne. Lo que Dios juntó, entiéndase, lo que Dios juntó como una yunta, que no lo separe entonces el hombre. Pero recordemos algo, ellos no van solos. Aquel entonces que los direcciona se llama el labrador, literalmente. Ese es el labrador o el arador. ¿Y ese quién es? Recordemos, Jesús nos decía, mi Padre es el labrador, o sea, lo es Dios. Mira, entonces Dios ahí está. Dios es el que le dice, vamos para adelante. Dios es el que indica por dónde ha de ser el camino. Al fin y al cabo, Jesús decía, yo soy el camino. Según de Corintios 6, 14 dice, no os unáis en yugo desigual, dice esa primera parte. Yugo desigual. ¿Por qué? Porque pues si yo tomo para un lado, pero ella toma para el otro, entonces eso es un yugo desigual. Si uno tiene un propósito, la otra o el otro tiene otro, pues entonces no tiene ningún sentido. Por eso dice aquí, por ejemplo, con los incrédulos. Entonces no vamos a poder trabajar juntos, no vamos a poder dirigirnos juntos hacia un mismo objetivo, no vamos a compartir un mismo propósito. Y aquí la palabra de Dios me dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la comunión? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Me habla de compañerismo y comunión. Y aquí algo fundamental, porque de esa manera vamos a tener compañerismo y comunión. Vamos a tener, por ejemplo, un objetivo común, un propósito común, un Dios, un solo Dios verdadero. Vamos a tener un labrador que es Dios. Para ampliar esto, o mejor, para especificar un caso concreto de esto, la palabra de Dios me lo ilustra de la siguiente manera. En Deuteronomio 22, versículo 10. No ararás con buey y con asno juntamente. El arar. Aquí la palabra de Dios me enriquece mucho a través de un mecanismo que tiene que ver con la agricultura, con la semilla, por supuesto, la tierra, con los bueyes, la yunta, el yugo, el arado, el labrador. Pero, ¿qué es lo que pasa? El arar. Yo aro la tierra. Yo estoy removiendo la tierra, la estoy preparando. A veces esa tierra tiene turrones muy fuertes. Pero cuando son dos bueyes, no uno, ¿qué es lo que pasa? Se puede trabajar, se puede profundizar más. No ararás buey con asno juntamente. El asno es lo que conocemos hoy seguramente también como el burro. El asno es muy fuerte. El asno es un animal sumamente trabajador. Se mueve muy bien en terrenos ásperos.
¿Qué tal la carga que puede levantar el asno? El hombre ha dependido mucho del asno. Bueno, todavía lo seguimos usando naturalmente en algunos lugares, sobre todo rurales, pero el asno sin duda alguna nos ayudó a lo largo de tantos siglos a la humanidad, incluso varios milenios. El asno es un animal, pues, demasiado útil. ¿Qué tiene de malo el asno? No, no tiene nada. Pero, ¿qué es lo que pasa? No arar buey y asno juntamente. ¿Por qué? No unirlos en yugo es igual. Algunos dicen, ¿pero qué tiene de malo esto? No, no tiene nada de malo. Puede que sea una persona, la otra, trabajadora, pero tenemos propósitos distintos. Pero tenemos estilos de vida distintos. Pero yo tengo a Dios como labrador. ¿Y qué pasa si la otra persona no lo tiene? Entonces, no ararás. Y el arar tiene que ver con aquel preparar el terreno, con el trabajar. El trabajo más duro tiene que ver con el arar. Después, obviamente, viene con el sembrar, naturalmente, el cosechar. Salomón nos habla acerca de esto. Eclesiastés 4, en el versículo 9 dice, mejores son dos que uno. Seguramente tantas veces se habla acerca de este punto, aquellos que lo conocen. Mejores son dos que uno. ¿Qué quiere decir? El uno puede trabajar, sin duda alguna, pero mejores son dos que uno. Cuando el hombre descubrió el arado, primero era unipersonal, o sea, lo hacía la persona. Y yo tomaba seguramente a la horqueta, lo preparaba de una rama, preparó una horqueta y comenzó a arar la tierra. Pero eso comenzaba a ser muy desgastante. Y naturalmente no podía profundizar yo la tierra como quisiera. No era eficiente. El hombre, pues, obviamente tiene fuerza. Una persona puede tener fuerza, pero obviamente el buey es espléndido para este tipo de trabajo. Luego se empleaba un buey, pero luego los dos. Y entonces comenzó a incrementarse la velocidad. Comenzamos a ser más eficientes. Y eso es lo que me dice, mejores son dos que uno. Y me da tres razones. Dice, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayera en el uno, levantará a su compañero. Ahora vamos a ver esos tres beneficios, o mejor, el por qué son mejores dos que uno. Aquí comienza a mencionarme algunos de ellos. Pero por ahora, ¿qué podemos decir? La palabra es que me dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, se recomienda, por cierto, este pasaje en el matrimonio, pero también, naturalmente, en la amistad. Continuemos con Eclesiastés 4. Vamos con el 10, el versículo 10. Pero hay del solo, dice, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, los dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejores son dos. ¿Y saben por qué? Hay 4. ¿No? Me equivoqué, no son 3. 4 beneficios, como si fuera poco 3. ¿Por qué? Primero, tiene mejor paga, pero por supuesto. Y cuando dos hacen un trabajo y se unen en yugo, ahí no funciona la matemática que uno entiende en el colegio, que comenzaron a enseñarle a uno en edad escolar. Y es que, pues, a ver, si yo logro un trabajo en una hora, ¿en cuánto tiempo llevarán a cabo ese mismo trabajo dos personas? Yo diría, pues, a la mitad, en media hora. Resulta que la cosa no funciona así. Cuando dos personas, usted, su esposa, su esposo, en fin, hacen un trabajo, se vuelve más eficiente. Tan solo basta ver a dos trabajadores de la construcción, el uno encargado, por ejemplo, de lo que tiene que ver la mezcla, llevar los bloques, o por el otro lado, el ladrillo. El otro está allí, trabajando, pegando. Pues obviamente que si una persona lo hace, ese trabajo se demora 2 horas, y si dos personas lo hacen, se demora media hora, por decirlo de alguna manera. Tiene mejor paga de su trabajo. Segundo, me dice que el uno levanta al otro. Si el uno se cae, el otro lo levanta. Para eso es que es el matrimonio. Tercero, me dice que se calientan mutuamente. Y cuarto, algo clave, los dos resisten. El matrimonio, ¿para qué es? Para resistir. Y no solamente para resistir, claro, el trabajo, no. Sino resistir. Porque un matrimonio no es para atacar a otros. Un matrimonio es para seguir adelante como aquellos bueyes, como aquella yunta, que el labrador les dice, vamos para adelante. Vamos a trabajar. Claro, vamos a arar esta tierra. Y vamos los dos allí, pero guiados por nuestro Dios.
¿Y qué ocurre? Van a venir ataques. ¿Yo qué tengo que hacer? No atacar, sino resistir. En la palabra de Dios me habla acerca de resistir, porque el matrimonio está bajo ataque. La familia está bajo acechanza. ¿Qué hay que hacer? Resistir. No, no atacar como todos lo hacen. Resistir. Y resistir para que no me detenga, sino para que continúe, para que siga para adelante. Y finalmente quiero compartir aquí 1 Corintios 9, versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. Bueno, y continúa el versículo segundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me menciona el bozal? El bozal lo asociamos seguramente con los caninos. Aquellos perros que van saliendo a la calle, que dicen que pueden ser potencialmente peligrosos, entonces hay que ponerles bozal. El bozal en el buey. ¿Por qué se ponía bozal en el buey? Para que trabaje y no pare y se alimente. Entonces puede tener ahí cierto tipo de pasto, de hierba, de lo que sea, y entonces está allí arando la tierra, está ahí arando y está jalando el arado. Entonces se puede extraer, pensaría uno. Entonces hay que ponerle bozal para que solamente trabaje. Pero aquí la Biblia me dice: no pondrás al buey que trilla. También los bueyes sirven para trillar. Y ellos se encargan de trillar. Dan vueltas y van trillando. El bozal no permite que coman, que disfruten. Muchos ponen bozal a su esposa, a su esposo. El matrimonio también es para disfrutar. Y cuando disfrutan tienen más fuerzas para trillar. ¿Saben lo que después comenzamos a descubrir nosotros como humanidad? Que se cometió un error muy grave al no permitirles comer a los bueyes mientras van trabajando. ¿Por qué? Porque se alimentan, claro, luego van trabajando, por supuesto se van desgastando. Y pasa el tiempo, pasan las horas. Y entonces van perdiendo energía, como decimos. Pero ¿qué pasa si se alimentan bien antes y durante el trabajo también se alimentan, disfrutan? Pues van a poder seguir trabajando. Y ahí van a poder continuar trabajando juntos. Y entonces ya lo que se decidió hacer es: déjenlos alimentarse. Que si paran a comer, eso es beneficioso, porque es mucha la energía que van a quemar y que están haciendo allí. El matrimonio sí es un trabajo, sin duda alguna, pero es un disfrute también. Hay que detenerse a veces para disfrutar también. Jesús me habla acerca de esto. Bueno, quiero decir la palabra de Dios, y Pablo aquí me lo ilustra con un ejemplo muy importante. Pero culminemos con esto. ¿Saben lo que dice? Que Dios tiene cuidado de sus bueyes. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios tiene cuidado del varón. Dios tiene cuidado de la mujer. No, Él no nos pone a trabajar como esclavos. No. Por supuesto, se requiere de esfuerzo. Y lo que aquí hemos visto, para poder resistir, pero para poder sacar adelante la familia. ¿Y quién tiene cuidado de los bueyes? El labrador lo tiene. Dios tiene cuidado de nosotros. Así que, como vemos aquí en la palabra de Dios, lo que nos comparte el Señor ahí en Mateo: creer y vivir como uno solo. Vamos a orar. Qué maravilloso es ver en tu palabra, Dios, tu voluntad. Y nos acercamos a ti, Dios, nuestro labrador, nuestro arador, el labrador de mi familia, el labrador de mi vida. Dígale en este momento a Él: tú eres el labrador. Pero aquí estamos como familia, como matrimonio, unidos como una sola yunta, lo que Dios juntó, lo que Dios yuntó, para continuar hacia adelante, pero sabiendo que tú eres el que está ahí siempre detrás nuestro, guiándonos, Dios, por el camino, porque tú eres el camino. Y nos unimos, Dios, y saber que, como dice Salomón, mejores son dos que uno. Y ahí está, Señor, ahí está, Dios, porque esa es también tu voluntad. Ahora yo hoy te pido que bendigas a cada matrimonio en este momento, en este día. También bendice a cada soltero y cada soltera a quienes tú estás preparando, Señor, porque tú también tienes cuidado de cada uno de tus bueyes, de cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa
y lo han hecho todos los días desde que lo comenzamos. Comenzamos este programa en pandemia. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, La Encantadora Guajira Colombiana, Corrientes del Jardín Bajo Cauca Colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles que nos regalen un me gusta y su dispositivo antes de continuar con su día. Nos encontramos el lunes 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.